Fíjese que entre la principal obra, la Guía de Perplejos. Bien, vamos a leer ahí lo que dice la Guía de Perplejos. Se refiere a los mayores temas de filosofía y judaísmo. Maimónides se refiere a la definición de términos en la Torá. Este es un punto sumamente importante que nosotros lo vamos a abordar en el principio número 3. Bien, mayormente conceptos, bien, de carácter antropomórficos, bien, y donde todas esas ideas, entendamos nosotros que gran parte de los libros, en este caso, en su sentido general de la Torá, en un sentido un poco más estricto del Tanaj, fueron, en este caso, tomados por el cristianismo y gran parte de los escritos han sido literalizados. Y Maimónides se va a encargar de explicar en este libro Guía de Perplejos, descarriado, estos temas, estos términos de la Torá que no se le puede dar justamente un significado literal. Pruebas, por supuesto, de la existencia de Dios, y para probar la existencia de Dios también apela justamente a postulados filosóficos. Bien, pruebas de la unidad y de la incorporeidad del Creador, el libre albedrío, un tema que ya entra en el marco de cuestiones más éticas, cuestiones más de la persona, bien, y por supuesto con explicaciones racionales, bien, y por supuesto la providencia divina como el ser supremo, en este caso, que sostiene al universo. Él va a dar prueba fehaciente, en este caso, de cómo Dios está oculto en este mundo material y cómo realmente la persona puede descubrir a Dios a través justamente de una mirada más racional. Eh, es sumamente interesante. Por supuesto que todas estas cuestiones, si son escuchadas, si son analizadas por una persona que hoy por hoy abraza la fe religiosa, la fe cristiana, va a negar totalmente todo esto. No da lugar justamente a que la razón pueda entrar en la vida de una persona. Bien, la razón no sirve en los planes, en este caso, de la fe para con Dios, según la mirada cristiana. No sirve. Bien, la fe es por encima de la razón. Sin embargo, Maimónides, que eso también había afectado a las comunidades judías, va a tratar de cambiarlo. Vamos a la diapositiva siguiente. La otra obra profunda es justamente el Mishneh Torah. Bien, este compendio que abarca 14 volúmenes de toda la ley y toda la práctica judía en este caso. Por supuesto que por recomendación de Rabino Ariel, un noagia puede comprar, en este caso, el primer tomo, que se llama, en este caso, Sefer Amadá, o el libro del conocimiento, y es como les decía, que aquí no están enunciados los 13 principios de fe, porque los 13 principios ahí están en varios de los volúmenes, principalmente en el volumen 1, dentro de lo que sería las leyes de los fundamentos, la profecía y por supuesto en las leyes de arrepentimiento, y después vamos a encontrar en otros tomos, y también en el último tomo, los principios que tienen que ver con los fundamentos de fe. Bueno, aquí como usted podrá ver, al codificar la ley, él da instrucciones detalladas en un hebreo claro, abarca todo lo que son las leyes del intelecto, del carácter, salud, leyes financieras, jurisprudencia, la ley de responsabilidad civil, lo que respecta al gobierno, los tefilín, el Shabbat, las festividades, las leyes del templo, la plegaria, el matrimonio y el divorcio, el estudio de la Torá, todo incluso la ley de los reyes, el combate moral y la era mesiánica. Todos estos puntos están desarrollados justamente en esta gran obra monumental, como he dicho, que sistematizó, que ordenó este gran sabio y que tuvo muchas críticas, recibió muchas críticas por parte de rabinos de la época y que también muchos de esos rabinos le dieron una mirada sumamente negativa. Y por supuesto que con el pasar de los siglos y con el tiempo, lo que hizo este sabio fue terrible, fue gigantesco y por supuesto para bien. Vamos a la siguiente diapositiva y para eso aquí tomo el título de Maimónides y Aristóteles, ¿bien? Y estas ideas son tomadas del libro de Guía Descarriado, ¿bien? Si usted ve, todo esto está en el material que usted va a recibir, ¿bien? En la fuente dice Maimónides, Guía de Perplejos Descarriado, y está entre la página 123 o 127, 127 a la 133. Fíjense ustedes que
él arranca diciendo lo siguiente, Maimónides. Han sido establecidas con una corrección que escapa a toda duda 25 proposiciones. En realidad, el título del capítulo son 26 proposiciones, ¿bien? O enunciados, o fundamentos, ¿bien? Que se emplean para demostrar la existencia de Dios, su incorporeidad y su unidad. O sea, es sumamente importante que el vocabulario de este sabio, Maimónides, no es un vocabulario propio, apela a un vocabulario que se ha transmitido de generación en generación y que es justamente la Edad Media en la cual los tres sistemas religiosos, judaísmo, islam y cristianismo, van a encontrar bases para fundamentar justamente en el marco de los enunciados aristotélicos. Muchas de esas bases las van a tomar para enunciar algunas cuestiones, algunos puntos. Por supuesto que Maimónides no va a apelar al 100% de las ideas aristotélicas. Van a haber algunos puntos en el cual él va a disentir, como por ejemplo el tema de la eternidad del universo. Maimónides es clave en eso y apela, por supuesto, a la Torá y los profetas a demostrar que eso no es así. Y por supuesto que Maimónides va a incorporar otros conceptos que no vienen de parte de Aristóteles. ¿Cuáles son esos conceptos? La profecía y los milagros. Estos dos conceptos son claves para poder demostrar justamente todo lo que va a ser su gran trabajo. Algunos puntos, Aristóteles y los peripatéticos que le siguieron han probado cumplidamente cada una de estas preposiciones. Esto he tomado de las palabras de Maimónides. Hay otra, fíjese este punto, sin embargo, que yo no acepto, dice Maimónides. ¿Bien? En este caso, a saber, la que afirma la eternidad del universo. Si bien la admitiré provisionalmente en cuanto permite demostrar claramente mi propia teoría. Y por supuesto que para demostrar, en este caso, su posición y su mirada, va a apelar a los sabios de bendita memoria que escribieron de forma milenaria respecto a que el universo fue creado de la nada y que no encaja dentro del concepto aristotélico. Bien, por supuesto, tomo ahí como ejemplos de lo que plantea la proposición 1, que habla y dice lo siguiente: es imposible que exista una magnitud infinita, el concepto de causa, el concepto de primer agente, son conceptos que Maimónides los toma, pero no son de él, sino que eran conceptos que ya estaban en el momento. Bien, ideas que afloraban justamente en los sabios de aquel entonces. Vamos a la diapositiva que sigue. No sé si alguna vez usted vio esta imagen de fondo, pero es sumamente interesante porque estos dos personajes, por un lado, hacia su izquierda o hacia mi izquierda, bien, usted ve a un personaje, a una imagen, por supuesto, de una persona que tiene como su mano levantada, bien, como mirando al cielo, y otro como poniendo su mano aquí, en el ahora, en este mundo presente o en el mundo material. ¿Por qué agrego esto? Porque justamente Maimónides, como muchos sabios judíos, van a tomar de las ideas de Platón o Aristóteles. El que tiene la mano mirando al cielo es Platón, y que justamente ahí lo dice. Vamos a leer lo que dice aquí. Es sumamente interesante que la filosofía griega de estos grandes sabios, Sócrates, Platón y Aristóteles, no va a morir, ¿bien? Y esto es lo grande de la enseñanza que nos ofrece la Torá. El conocimiento que viene del cielo, si bien Hashem ha escogido un pueblo para que sea luz entre las naciones, también debemos saber que en el mundo hay un desarrollo del conocimiento importantísimo y que gracias a ese desarrollo, gracias a esas bases de conocimiento, hoy por hoy se ha forjado justamente una sociedad en la cual sus pilares y sus bases provienen de la filosofía de los sabios antiguos. Bien, y en este caso, fíjese que dice lo siguiente: pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles fundó un sistema filosófico propio, alejado de algunas de las más importantes teorías de su maestro. Si Platón hablaba de la existencia de dos dimensiones distintas de la realidad, fíjense ustedes, dos dimensiones distintas de la realidad. Hoy nosotros tranquilamente podríamos atestiguar
en base a sabios justamente del pueblo judío que se han encargado de explicar, y muchos de ellos que han explicado y siguen explicando, todo lo que es la sabiduría de la Torá, todo lo que es el mundo interno, lo que se conoce como la Kabbalah. Claramente hay dos grandes dimensiones, el mundo material sensorial y el mundo espiritual, que, para que se entienda, son dos caras de una misma moneda, explican nuestros sabios. Entonces, el planteo de Platón, las ideas de Platón, para nada son erráticas. Bien, hay muchas cosas de las cuales, por supuesto, Aristóteles no la va a considerar. Sin embargo, dentro de los pensadores judíos, mayormente de la Edad Media, van a tomar muchas de esas ideas. Si Platón hablaba, como dije, de la existencia de dos dimensiones, el mundo sensible y el mundo inteligible, Aristóteles apostó por la idea de que el mundo es solamente uno, sin compartimentos. ¿A qué nos referimos con el mundo inteligible? Es el mundo de las ideas, que solo puede ser conocido por la razón, por oposición al mundo sensible, que es conocido a través de los sentidos. Maimónides es clave en este trabajo, y por supuesto la razón es una herramienta primordial que él va a desarrollar en toda su enseñanza. Para que usted tenga una idea, que eso ya lo abordaremos en los próximos principios, cuando entremos en el tema de la profecía, del profeta, fíjense que una de las características que tenía que tener aquella persona que postulaba, en este caso, para ser profeta, es que tiene que ser una persona sumamente sabia, porque la razón, justamente, lo que es la neyamá, el intelecto, es justamente la clave para poder ascender y para poder tener justamente una mirada mucho más profunda de la idea de Dios. Bien, eso es algo sumamente importante que hoy por hoy aprendemos respecto a la enseñanza de la Torá. Nosotros debemos estudiar los fundamentos de fe. Es sumamente importante que usted, como noágida, como persona que se ha desarraigado por completo de la religión y está siendo instruida, asesorada por los sabios de Israel, por los rabinos, y empieza justamente su proceso de estudio, un estudio que no va a terminar jamás, porque todos los días algo debemos aprender, todos los días algo debemos incorporar. Pero ¿cuáles son las bases de esto? Uno debe estudiar Torá, uno debe poner en práctica los preceptos y uno debe hacer plegarias. Estas tres herramientas son esenciales para que la persona pueda desarrollar su intelecto y pueda elevarse, porque el objetivo de la vida de la persona, para que la vida de la persona se aleccione a los preceptos de la Torá y se vincule, se conecte al Creador, solamente es clave estos tres puntos. Bien, a través de eso nosotros podemos encontrar una vía mucho más profunda para elevarnos para con Dios. Fíjense ustedes que Maimónides le escribía a su discípulo en una de sus cartas que para poder introducirse en estos temas que son fundamentales para poder tener una percepción mucho más amplia respecto a Dios, la persona en aquel entonces, estamos hablando en el marco del desarrollo de ciertas ciencias como la astronomía, como la matemática, y el consejo de Maimónides para su discípulo es tener que estudiar astronomía y matemática. Fíjese, ciencias hiperabstractas para poder comprender justamente un mundo, en este caso tangible, un mundo material que apela a los sentidos y que en base a eso, comprendiendo eso, se puede comprender el mundo de la razón o el mundo, en este caso, de las ideas, que lleva a tener una mejor percepción acerca de el Creador. ¿Por qué digo todo esto? Porque es sumamente poder ubicar a este sabio monumental en un contexto, en una época, y que sus ideas, sus enseñanzas y sus obras, principalmente Mishneh Torah y Guía de Descarriado y Perplejo, ha sido la base para todos los sabios de Israel que han venido después para seguir escribiendo y para fortalecer y profundizar todos estos temas que realmente son sumamente importantes. Bien, vamos a la diapositiva que sigue. Aquí, una más, ahí la controversia que se van a presentar respecto a la guía de los perplejos. Bien, ¿cuál es el propósito del trabajo que va a hacer Maimónides? Que aquí yo lo remarco en negrita. Bien, llegar a una síntesis entre las tradiciones de lo que era la Torá
y por supuesto de los principios de filosofía aristotélica. Encontrar justamente ese punto medio en el cual no hubiesen contradicción. Fíjese que por mucho tiempo la religión cristiana fue justamente, su trabajo fue tratar de eliminar por completo todo lo que eran las ideas científicas. Y se gestó en la sociedad de aquel entonces lo que los académicos denominan oscurantismo, ¿bien? Donde las personas prácticamente quedaban limitadas a poder seguir avanzando. Y los que avanzaban en postulados científicos eran considerados herejes, muchos de ellos tenían que ir a la muerte o tenían que realmente erradicarse, bien, de sus tierras de origen e ir a otros puntos. Bien, Maimónides, en ese contexto difícil, complejo, no es que él lucha contra los cristianos o contra los musulmanes. Él lucha contra los mismos judíos que no están de acuerdo y tienen miedo, es decir, esa fe se puede empezar a diluir en cuestiones racionales. Esa era más o menos la idea de aquel entonces. Entonces, como dice ahí en la segunda viñeta, de esta manera colocar al judaísmo sobre una base firme de racionalismo y ciencia. La otra viñeta dice, los árabes habían traducido las obras de los griegos antiguos al árabe, y los jóvenes judíos intelectuales, Maimónides, se veían atraídos a ellas. Maimónides escribió su libro para demostrar que la fe y la razón no se contradicen. Y esto es sumamente importante, porque uno de los postulados que aprendemos, en este caso en las palabras de nuestro rabino Ariel Groisman, es que el monoteísmo de la Torá, bien, es ético, moral, pero también es racional. Escuche esto, es racional. Fíjese que la racionalidad vive en nosotros, convive constantemente. Entonces, no podemos actuar, en este caso, con ideas o premisas que no tienen fundamento. Eso dentro del pensamiento de la Torá no es aceptable. Y tenemos el ejemplo, modelo, que fue en este caso el patriarca Abraham. Abraham, siendo en este caso un niño, siendo un joven, su curiosidad lo llevó a indagar respecto al pensamiento o la idea que afloraba en la sociedad de aquel entonces. Y en base a las enseñanzas de nuestro rabino Ariel, aprendemos lo siguiente, que que Abraham utilizó dos grandes herramientas. Primero, la observación de la naturaleza y la formulación de preguntas. Fíjense ustedes qué interesante esas dos expresiones que después van a ser herramientas fundamentales de los métodos científicos. Y estamos hablando de hace más de 3.300 años atrás. Entonces, es sumamente importante que a la hora de abordar todos estos temas, siempre apelemos a fortalecer, a crecer nuestro intelecto. Ahí está el trabajo. Y esto es algo maravilloso, es profundo. Cuando el intelecto de la persona rompe, en este caso, las estructuras religiosas y amplía su conocimiento, es algo impresionante cómo esa vida se alecciona al precepto de la Torá, y el precepto de la Torá es una conexión, en este caso de dos vías para con el Creador. Y eso permite que la persona pueda empezar a tener una idea mucho más profunda respecto a Dios. Póngase a pensar ahora, pensemos por un segundo, cuando Moshe Rabenu, Moisés, en el monte Sinaí, en la montaña de Sinaí, simplemente le pidió al Creador poder conocer su gloria. Y que por supuesto, dentro de todas las enseñanzas que nuestros sabios nos ofrecen, una de las ideas más sencillas para poder entender eso era que Moisés le pidió a Dios que por favor poder conocer más respecto a su esencia, poder entenderlo más. Bien, y como bien explican nuestros sabios, nos es fácil explicar quién es el Creador porque tenemos muchas herramientas para poder explicar eso, pero nos es sumamente complejo, sumamente difícil explicar qué es el Creador. Bien, sin embargo, a través de la tradición de nuestros sabios, a través de la transmisión de la Torá oral, el pueblo judío ha desarrollado un conocimiento único respecto al Creador. Y nosotros, los noágidas,
que sí tenemos permitido estudiar los fundamentos vinculados a la esencia divina, debemos tratar de crecer en ese campo.